Amantzin nikan kampa temetznotza tiotlak kuali tiotlakili en monochimeh van netzita san kan enchanti kaltlalpan kampa en Uarleua nikan ipan in tlaltipak nejua temetznotza ipan in kaltlamachtilistli kampa nejua nitekiti. Nejua nipaki niman ika noyolo temechontlajpaloua. Aman in tlahtolli uan nikihtos itoka mayantli. Miyekih kimastokeh tlinon kijtosneki niman xtinemilia ken nochichiua san tikiouiah. Niman kampa tichanti timastokeh tlinon otetzilihkeh on totatahuan. On tetzauitl kihtoua ijkon: kuak oninomachti onikitak amochtli, totatahuan niman tokniuan nehnemih. Kuika ipan itlakapan totatahtsiuan san sekan nehnemih, notekpanah, nomayanau, ixpan yotlayekanki, kitehtemouah kan on tokaseh, kan on tlakuaseh, xnomakauah. Sekan kitehtemouah itlakualtzin. Xkikauiliseh macholo. Ipan in kauitl nikaki notata niman nonana notlahtlaliliah asimestli kampa xipati tlakuali. Otokaki, otetlamakaki, oilhuiki, opaki, okitokaki xinachtli, kimastoki ika okitekipanohki. Kicha xochiyotl, kicha nonohkihli, kicha ayoxochitl, kicha xilotl. Xkimakaua mayantli, san sekan nehnemi, san sekan nasi. Nipaki ika in tlahtoltzintli, ninahmana ika xonikitak totatahtsiuan, notata o nonisiui. Nikita ika yoixayohten, ika iyolo netzihlia. Kema, tikuika ipan toyolo, ipan toihyo, ipan totonal. Ika ixtololohuan netzihlia, netzititia, tepetl, niman ohtli kampa nehnemi mayantli. Melauak, xkikauiliseh macholo. Hola, ¿qué tal a todos? En este momento, desde donde les hablo, es de tarde, por lo tanto, buenas tardes a todos. Les hablo desde este lugar donde trabajo, es una institución donde tenemos gente que habla una lengua y creo que estos relatos pueden servir, aunque va dirigido para los niños y para todo público. Creo que es muy importante que se recupere la historia, la vivencia, la experiencia de los pueblos originarios, y este canal, esta transmisión me parece que es muy adecuada. Bienvenidos a todos desde el lugar donde nos escuchen. De verdad los saludo de todo corazón. Y el relato número 5 se llama Mayantli, que quiere decir todos de la mano. Y dice así: Tetzauitl habla. Cuando fui estudiante, hojeé un libro. En una de sus páginas miré imágenes donde mis hermanos de sangre caminaban. Detrás de cada espalda llevaban su alimento. Cada quien cargaba un dios. Juntos, en fila y agarrado de las manos invisibles, buscan su sustento. Delante de ellos va su dirigente. Buscan dónde sembrar, buscan dónde comer. Sin soltarse, juntos buscan su alimento.
no lo dejarán ir. En estos tiempos he escuchado, mi padre y mi madre se proveen de alimento. Llega un mes del año y el alimento escasea. Escasea porque sembraron, invirtieron sus fuerzas, ofrendaron, ayunaron, hicieron fiesta, animan a la semilla a brotar, saben que esperarán su florecimiento, esperarán los quelites, esperarán las flores de calabaza, esperarán el jilote, esperarán el frijol, esperarán el chile, esperarán otras verduras, otros frutos que pidieron. No soltarán el alimento, ya lo dicen y ya lo dijeron. Caminan juntos, se agarran juntos. Estoy contento por este conocimiento. Estoy triste porque no vi a nuestros dioses. Mi padre me vio, se acercó, con los ojos llorosos, con todo su corazón me dijo: hijo, a Dios lo llevamos en nuestro aliento, lo llevamos en nuestro corazón, lo llevamos en nuestro espíritu, lo llevamos en nuestra sombra, lo llevamos en todo el cuerpo. Con la dirección de sus ojos, apunta al cerro, apunta al camino por donde pasa Dios y su carga, el alimento. Es cierto, no lo dejarán ir. Muchas gracias, buenas tardes a todos y agradezco que me hayan escuchado o que me escuchen y que esto se expanda para todos los hablantes y no hablantes del náhuatl. Creo que puede reproducirse igualmente en otras lenguas.